Pero mira lo que dice el Salmo. Salmo capítulo 1, versículos 1. Cuán bienaventurado es el hombre que no anda en consejo de los impíos, ni se deleita, ni se detiene en el camino de los pecadores, sino ni se sienta en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su deleite, o medita, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol firmemente plantado junto a las corrientes del agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita. En todo lo que hace prosperará. No así los impíos, que son como paja que se lleva el viento. Tanto no se sostendrán los impíos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque el Señor conoce el camino de los justos, mas el camino de los impíos perecerá. Cuando leemos la Biblia debemos saber que es la palabra total y absoluta de Dios. Así que hemos estado mirando el tema de la oración. No es muy serio. ¿Cómo están, hermanos? ¿Cómo están, hermanos? Amén. Díganme algo, por favor, que me asusto. Estamos bien bendecidos. Ahora, como le dije, hemos estado mirando el tema sobre la oración. Hasta ahora, cada semana hemos visto parte de la oración del Señor Jesucristo. Pero vamos a hacer una semana más, que es hoy, y aprender una cosa más sobre la oración. Y es muy importante, pero no estaremos viendo sobre la oración del Señor, o quizás sí cuando los discípulos le preguntan: Señor, enséñanos a orar. Y es, en cierto sentido, sí, la pregunta... una de las preguntas es: ¿cuál es la información principal que la Biblia nos brinda sobre la naturaleza de la oración? Es decir, ¿cuál es la información que tenemos acerca de cómo orar? ¿Cómo oramos correctamente? ¿De qué manera oramos correctamente? ¿Cómo buscamos que nuestras oraciones sean correctas y sean adecuadas? Diría que la Biblia proporciona básicamente dos recursos sobre la oración, y en primer lugar nos da la oración del Señor en el Nuevo Testamento, cómo orar, y hemos estado mirando estas semanas. En el Antiguo Testamento nos da el libro de los Salmos, y esas son las dos respuestas básicas de la Biblia a la pregunta: ¿cómo oramos? ¿De qué manera podemos orar? La oración del Señor y los Salmos nos brindan estos recursos. Y si abrimos los salmos, que es el libro de la oración divinamente, el libro de Salmos es el libro de la oración divinamente inspiradas, y nos daremos cuenta que los salmos son principalmente oraciones. Así que aquí vemos cómo debemos orar, y los salmos están divinamente inspirados por Dios. Es la palabra de Dios. Cuando abrimos el libro de las oraciones, la primera página de los salmos no es una oración, y eso es interesante, porque en realidad, si leímos, no es una oración. Dice: cuán bienaventurado es el hombre, o cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los malos. La primera página del libro que nos dice cómo orar no es una oración. No es como así. Es una llamada sonora, como veremos, una llamada muy fuerte a la meditación. No es una oración en sí, pero es una llamada a la meditación. Lo que la mayoría de los estudiosos y comentaristas han enseñado a lo largo de los años es que lo que realmente está diciendo que es la puerta de la entrada a la oración. Es decir, el salmo es la puerta que nos abre, o que nos abre el camino hacia la oración, el puente hacia la oración, el fundamento de la oración. Lo que debe suceder antes de orar es que debemos meditar. Debemos meditar. Meditar en la ley, si ustedes acabamos de leer, meditar en la ley del Señor, en la palabra de Dios, en la Escritura. Si la primera página de un libro sobre oración, que de eso se trata el libro de los Salmos, es lo que debemos hacer antes de orar, entonces debe tener sentido que la llave o la puerta o el puente es importante, la meditación. Debemos meditar antes de orar. ¿Qué es meditar? Meditar no significa que usted se pone con una posición en flor de loto como Calimán. Meditar es pensar.
significa meditar en un momento. Pero Richard Baxter, un escritor británico del siglo XVII, define la meditación de esta manera y escribió un libro sobre meditación. Y no le estoy hablando de Buda, no le estoy hablando ¿cómo se llama Gandhi, estos meditadores así que casi levitan en el aire y usted quiere meditar y porque se van de este mundo y no sé, todo ese rollo. No. Él está hablando de meditar y es un famoso, aunque es un lenguaje muy arcaico, pero hace un muy buen trabajo este Richard Baxter. Hace un trabajo extraordinario sobre la meditación. Y él dice, la meditación, escucha por favor, la meditación se distingue del estudio de la palabra de Dios, en lo que nuestro objetivo es aprender la verdad. Voy despacito. Pero la meditación afecta a nuestros propios corazones y mentes para amar, deleitarnos y humillarnos por las cosas contenidas en la palabra de Dios. Es decir, se fija la diferencia. Usted puede estudiar la Biblia y está bien. Y debemos estudiar la Biblia. Pero hay una diferencia entre estudiar la Biblia y meditar en lo que dice la Biblia. Y esto es lo que le está diciendo aquí. Me prometí que no voy a andar gritando como loco todas estas series porque necesito que usted aprenda y aprendamos juntos. Porque yo deseo que nuestra iglesia, la iglesia de Greenleaf, sea una iglesia que no solamente se emociona, pero que conozca la palabra de Dios. Ahora, la meditación no es lo mismo que estudiar la Biblia. Porque al estudiar la Biblia, solo estamos aprendiendo la verdad. ¿Ok? Solo estamos aprendiendo información. Lo que hace la meditación es esto. Es tomar lo que hemos aprendido y hacer algo con ello. Es decir, usted aprende lo que la palabra de Dios dice, pero no la aprende para pelear con el vecino o para refutar alguna teoría o para refutar alguna herejía, que también es válido, pero usted aprende para saber qué va a hacer usted personalmente con eso que usted y yo hemos aprendido. Ahora, él dice, este escritor dice, que en realidad es una forma de afectar deliberadamente nuestra mente y nuestro corazón y llevarlo al amor y a la humildad y maravillarnos de lo que acabamos de aprender. Según el libro de los Salmos, al colocar el Salmo 1 es donde encontramos realmente la clave de la oración. Por eso, aunque el Salmo 1 no es una oración en sí, siendo el libro de las oraciones de toda la palabra de Dios, el Salmo 1 en sí mismo no es una oración. Es la llave, el puente, la puerta que abre el camino hacia la oración. Ahora, ¿por qué sería eso y cómo funciona? Echemos un vistazo. ¿Qué nos dice el Salmo? Que yo se lo leí, se lo repito de nuevo. Está conmigo, trajo su Biblia, trajo su iPhone, trajo su iPad. Miren, dice, cuán bienaventurado es el hombre que no anda en consejo de malos, de los impíos, ni se detiene en camino de los pecadores, ni se siente en la silla de los encarnecedores, sino que ¿qué? En la ley del Señor está su deleite. ¿Y qué? Y en su ley medita solamente cuando se sienta en la iglesia y escucha al pastor, solamente cuando más usted medita, cuando más usted, no sé, su deleite, solamente el domingo a las 11 de la mañana, solamente el viernes a las 7, medita de día, de noche. Entonces, ¿qué aprendemos al respecto? Aprendemos que una serie de cosas. De hecho, uno de mis problemas hoy en día es un exceso de calidad de lo que encontramos en este pasaje, pero vamos a aprender acerca de la prioridad, la promesa, los productos o la práctica y el problema y la solución de la meditación, a través de la meditación. Así que quiero hablar en primer lugar, hablemos de la prioridad y démonos cuenta en primer lugar que es la meditación, que la meditación sucede antes que la oración, o dicho en otras palabras, la meditación antecede la oración. Pareciera la misma palabra, meditación y oración no es lo mismo.
Suena casi igual, pero no es lo mismo. La meditación sucede antes de la oración. ¿Por qué? ¿Es la oración principalmente una llamada al aire? Les voy a hacer varias preguntas retóricas y usted responde así mismo. ¿Es la oración una llamada al aire? ¿Es principalmente una nota en una botella? Esas son comunicaciones unidireccionales. Si hay alguien allá arriba, ayúdeme. A veces la oración puede ser eso, por supuesto, pero es la oración legítimamente una conversación bidireccional entre dos personas en las que se hablan y se escuchan. Son preguntas. Porque cuando pensamos en la oración, la mayoría de las personas pensamos en cómo hablamos, cómo decimos, cómo nos expresamos. Tú que estás en las bóvedas celestes. Está bien. La respuesta según la Biblia es que se supone que la oración es la mitad. Escuchamos por favor. O les pido su atención. No quiero escuchar, por favor. Pero es la mitad de una conversación bidireccional. ¿Qué es una conversación bidireccional? Ayúdame a predicar hoy. ¿Qué es una conversación bidireccional? Un diálogo, usted me habla, yo le hablo, usted me escucha, yo le escucho, dame y daca, dame y daca. Parece un narrador de fútbol, pero bueno, algo así. Es una conversación bidireccional, lo que significa que debe escuchar antes de hablar. De lo contrario, en inglés lo dije muy fácil, aquí no lo puedo decir esta palabra porque me crucifican. Dirá cosas muy tontas. Lo suavicé. Por ejemplo, antes de los teléfonos celulares, si su teléfono no funcionaba, simplemente pues no funcionaba. Pero ahora en este día, con la cantidad de comunicación que tenemos en los teléfonos, usted tiene WhatsApp, usted tiene Messenger, usted tiene Instagram, va a ver dónde está. Lo encuentran porque lo encuentran. ¿Qué sucede cuando usted está en una llamada y usted quiere hablar pero no le deja? La otra persona solo está en el teléfono y usted está, hable, usted está hablando con alguien y ellos están hablando y dice, bueno, alguien me escucha ahí. Y si no le escuchan y le responden, ¿usted qué hace? ¿Ahí se queda hasta hablando? ¿O qué hace? Cuelga. ¿Ahí te ves? No funciona así. Ahora, mire, la meditación significa que estoy escuchando lo que Dios tiene que decir en su palabra antes de responder. Esa es una comunicación bidireccional. Generalmente pensamos en oración, no sé por qué, creo que es normal, incluso los cristianos, con una lista grande, larga de peticiones. Y nos levantamos y Dios dice, espérate, chato, positivo a hablar. Sí, pero es que ya me tengo que ir. Eugenio Peterson, lo dije mejor en español, ¿verdad? Eugenio, no puedo pronunciar ese nombre en inglés, pero es en inglés el nombre. No es Eugenio Derbez, no. Es Eugenio Peterson. Ese nomás está bueno para la movie shirt. Eugenio Peterson tiene un libro extraordinario sobre los salmos y sobre cómo los salmos se relacionan con la oración, y en realidad habla sobre el Salmo 1, el hecho de que el puente hacia la oración es que debemos meditar sobre lo que Dios nos ha dicho antes de que podamos o que tengamos el derecho de hablar. Él dice algo realmente poderoso aquí y lo puse en la pantalla. Es esencial para la práctica de la oración darse cuenta de que la primera palabra es siempre la palabra de Dios. Déjame hablar. Hay una masiva precedencia del discurso de Dios a nuestras oraciones, dejados a nosotros mismos. Si lo hacemos a nosotros mismos, oraremos. Escúchame por favor. Si oramos sobre nuestro propio conocimiento, sin conocimiento de Dios, del Dios verdadero, del Dios que creó los cielos y la tierra, entonces oraremos a algún Dios que habla lo que nos gusta escuchar. ¿Por qué creen que hay tantas herejías? Porque a la gente le gusta escuchar solo las cosas bonitas que están en la Biblia.
Cuando usted desarrolla una relación en una amistad verdadera y genuina, usted sabe escuchar las cosas aunque no le guste. Y si es una amistad verdadera, relación genuina, basada en la sinceridad, usted aceptará lo que esa persona le está diciendo porque le ama. La palabra de Dios no siempre nos habla bonito, ¿o sí? Hay una diferencia entre orar a un Dios desconocido, a quien esperamos descubrir en nuestra oración, y orar a un Dios conocido, revelado a través de Israel, a través de las palabras de Dios, a través de Jesucristo, que habla nuestro idioma. Mire, hablar a un Dios que no conocemos, está bien eso, pero ese satisface nada más nuestras indulgencias religiosas, mientras que el Dios verdadero, el Dios genuino, requiere de obediencia y fe. La oración unidireccional, en la que solo dices lo que hay en tu corazón, simplemente lo escuchas cuando tienes deseo de escucharlo. Ahora, eso encaja con nuestra cultura. ¿Usted ha escuchado a las personas? Exprésate, párate de la boca, ¿sí? Usted miró la chica que dio su discurso, la que se hizo famosa por todo el mundo, que dio su discurso en las Naciones Unidas. No sé, yo le digo a una niña del exorcista, pero no sé, Greta, no sé qué. Que fue y dio su discurso y tenía derecho. Y en su discurso dice: los jóvenes tenemos derecho a expresarnos. Y decirles a los padres que dejen un planeta limpio. Y luego yo puse un post. Pues los padres tenemos derecho de decirles a los hijos que limpien su cuarto también. Es decir, estamos en un mundo donde queremos expresar lo que queremos sin escuchar lo que necesitamos escuchar. En una relación personal debe escuchar a la otra persona para que le diga y para que usted pueda conocer a esa persona como tal es. ¿Sabe cómo usted conocerá a las personas? Ayúdame a predicar hoy. Escuchándola. Yo creo que yo amaré a mi esposa. Dice que sí, ya ve. Por eso me conoce tan bien y me saca del baúl todo lo que tú dijiste. Pero escuchándonos es la única. ¿Cómo la voy a conocer yo? Escuchando. Escuchando es la única manera. La oración es una nota en una botella o una llamada al aire. Esa no es una comunicación bidireccional. No es la realidad. Así que en primer lugar, la prioridad de nuestra oración es escuchar. ¿Qué? Miren, y si usted es joven, veníamos escuchando con mi esposa Spotify. Y si no está joven, Spotify. Y sus algoritmos. ¿Usted sabe que el algoritmo es el otro usted? Que le conoce más que usted. ¿Y cómo se dio cuenta que yo ando mirando esto? Porque es su alma. Así le digo yo. Permítame imaginarme. ¿Sabe qué es un algoritmo? Un algoritmo es aquel, todo lo que usted visita. A veces usted ni siquiera ha hecho algunas cosas, pero ha ido a una tienda. Y mire, ese algoritmo que lleva usted en su iPhone, en su Android, en su tablet, en su iWatch, va captando cuando usted va caminando. Y luego usted abre su iPhone, su iWatch, su whatever. Hay ofrendas especiales de tal. Espérate, si yo ni fui aquí. Pero le conoce. Escuchar la palabra, la prioridad de nuestra oración es escuchar la palabra de Dios. Tenemos el privilegio de vivir en esta era digital donde usted abre su Spotify y usted pone su podcast. Feliz venía yo porque ya la nueva traducción viene. Una versión internacional, usted cita las que quiera. Usted la escucha. La prioridad de nuestra oración es escuchar la palabra de Dios. En segundo lugar, hay una promesa. Mire, cuán bienaventurados. Veamos la promesa. Cuán bienaventurado es el hombre que ¿qué?
que no anda en el consejo de los impíos o de los malos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley del Señor está ¿qué? Su deleite, y en su ley medita de día y de noche. La primera palabra aquí es bienaventurados. Ahora, muchos de ustedes saben probablemente o han escuchado lo que significa la palabra hebrea generalmente bienaventurado, y se traduce, no solo significa feliz. Bienaventurado no significa feliz, ¿ok? No es así feliz. ¿Sabe? Usted puede encontrar la felicidad, ¿sabe dónde? En una canción. Usted viene con su música todo, very happy. Usted puede encontrar la felicidad, parte de la felicidad, yendo a Walt Disney. ¿Cierto o no es cierto? Pues depende si va enojado con la señora, pero si usted va a algún lugar que usted puede encontrar la felicidad en el party con los compadres. Y luego si le agrego, mejor no le digo que le agregue, para que no le agregue tampoco. Pero bienaventurado significa aquí esto: profunda satisfacción y plena realización. Bienaventurado, eso significa usted está satisfecho. El Salmo 1 está tratando de decir que si queremos una vida completamente satisfecha y plena, necesitamos meditar en la ley de Dios, la Escritura. Está diciendo que la meditación de las Escrituras es la clave para una vida satisfactoria, es la clave para la bendición. ¿Se da cuenta de que es una declaración asombrosa? ¿Cómo podría hacerse una promesa tan asombrosa sobre algo que podría llamarse disciplina espiritual? ¿Cómo? Bueno, es más que eso. Se podría decir que hay tres personas en el mundo, o tres tipos de personas en este mundo. Se las cuento, ¿cuáles son? Hay personas que no creen que hay un Dios de amor personal. Creen que Dios existe, pero que no es personal. Que es amor, pero que no es personal. Hay personas que creen que hay un Dios de amor personal, pero que nunca han experimentado ese amor. Y hay otro tipo de personas, y espero que usted esté aquí en este grupo, las personas que conocen, que lo conocen y experimentan su amor y su gracia. Ahora, permítame decir lo que la meditación significa básicamente. La meditación es un efecto del corazón a través de un intenso uso ¿de qué? De la mente. A veces pensamos que no es tan así, ¿verdad? Eso encaja con lo que significa la palabra de Dios. Se ajusta como se usa la palabra en la Biblia. Es un efecto del corazón con un intenso uso de la mente. En Primera de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 5, Pablo habla a los tesalonicenses y les recuerda: cuando yo les prediqué a ustedes el evangelio, recuerden que les dije, yo fui a ustedes no con conocimiento humano, sino con el poder de Dios. Nuestro evangelio vino a ustedes no solo con palabras, sino con poder en el Espíritu y profunda convicción. Y Romanos 8, versículo 16 dice esto, y es Pablo otra vez: a veces el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu que somos ¿qué? Hijos de Dios. Ahora, puede ser cristiano y puede decir: bueno, yo creo que soy cristiano, hijo de Dios, porque Juan capítulo 1, versículo 12 dice: a los que le recibieron les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y eso está bien. Y eso está bien aprenderlo de memoria. Pero ¿sabe qué es lo que hace el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad? Camina en usted. Una vez que usted y yo recibimos a Cristo como nuestro Salvador personal, la tercera persona de la Trinidad, del Espíritu Santo, viene a morar totalmente, absolutamente en nosotros. Y cuando usted y yo leemos la palabra de Dios, la palabra de Dios empieza a hacer mella en nuestras mentes, y luego en nuestros corazones. Y básicamente, cuando usted y yo meditamos en la palabra de Dios, usted y yo nos predicamos a nosotros mismos por el poder del Espíritu Santo. No le estoy hablando de
de que usted va a hacer esto y yo sé lo que la Biblia dice. No, usted recuerda lo que la Biblia dice. Así que no solo oramos, no solo digamos que somos hijos de Dios, sino soy hijo de Dios como un concepto. Cuando el Espíritu Santo, cuando usted lee la palabra de Dios, dice que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu, dice Romanos capítulo 8, versículo 16, que el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. ¿Le han preguntado a usted, cuando usted le dice a una persona, yo soy hijo de Dios y voy al cielo? ¿Usted ha dicho eso alguna vez? Ay, vamos, hermano. Le estoy preguntando, dígame algo, por favor. ¿Alguna vez usted le ha dicho a una persona, yo voy al cielo? ¿Sí le ha dicho o no le ha dicho? Si no, yo ahorita le predico el evangelio para que tenga seguridad eterna. Bueno, dice, yo voy al cielo. ¿Y cómo sabes? Bueno, porque mi Biblia dice que los que hemos creído en Cristo tenemos vida eterna. Y cuando yo leo en mi Biblia, empiezo a pensar, empiezo a meditar. Y cada vez que medito y medito y medito en la palabra de Dios, finalmente el Espíritu Santo me da la convicción de que es la pura verdad. Ahora, es solo a través de la meditación que las cosas que puedes creer sobre Dios y las cosas que puedes creer sobre el amor de Dios se vuelven reales. No sé si me estoy entendiendo, me estoy dando a entender, o no sé si estoy expresándome bien, pero es solo a través de la meditación que las cosas que puedes creer sobre Dios y las cosas que puedes creer sobre el amor de Dios se vuelven reales. Es cuando uno medita en el amor de Dios, cuando uno medita en la palabra de Dios, cuando usted lee Romanos capítulo 8, versículos 28 en adelante, usted se enterará quién nos podrá separar del amor que es en Cristo Jesús. Y luego sigue leyendo, hambre, tribulación, no hay nadie que me separe del amor de Dios. Eso cobra vida en su espíritu por meditar en la palabra de Dios. Le doy un consejo: lea todos los libros que usted quiera, lea historia, lea lo que usted quiera, pero nunca supla un libro por la palabra de Dios. Perdón, nunca supla la palabra de Dios por un libro. La palabra de Dios para usted se vuelve real para usted. Es la promesa de lo que puede suceder en la meditación. Así que cuando nuestra oración está centrada en la prioridad de la palabra de Dios, podemos experimentar por la meditación la promesa de Dios. Podemos experimentar una profunda satisfacción y una vida plena. Entonces, en tercer lugar, veremos cuál será la consecuencia o el producto o lo que puede producir. Veremos el fruto del producto. Mire lo que dice. Mire lo que dice. El versículo 3. Cuando meditas en la palabra de Dios, cuando piensas, cuando analizas, ¿será qué? Como árbol plantado, firmemente plantado junto a las corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita. En todo lo que hace prospera. No así los impíos, que son como la paja que se lleva el viento. Esta es la promesa. Este es el resultado de meditar en la palabra de Dios, de creer en la promesa de Dios. Entonces le llevará al fruto. Será como árbol plantado firmemente junto a las corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja ¿qué? No se marchita. Es decir, sus raíces bajan incluso cuando hay una gran sequía. Cuando hay una sequía muy fuerte. Ahora, una persona, permítame decir esto, una persona que medita en la palabra de Dios es alguien que no está controlado por las circunstancias. ¿Okay? Incluso, permítame decir eso, que se mantiene estable y crece, porque incluso cuando las cosas están mal, sus raíces están en el agua. Su fuerza está en sus raíces, su vitalidad está en sus raíces. El verdadero gozo no es la ausencia de problemas.
es la presencia de Dios, el verdadero gozo. Es algo que realmente permanece con usted, incluso cuando está triste, incluso cuando están sucediendo cosas malas en nuestra vida. Es algo que puede decir, si aprendemos a meditar, nos convertimos y empezamos a desarrollar una relación con Dios profunda y disfrutaremos incluso cuando hay una época de sequía. Ahora dice, miren lo que dice de nuevo el versículo, dice que da su fruto a su tiempo. Eso llamó poderosamente mi atención. Siempre tendrá hojas verdes, como el nombre de nuestra iglesia. ¿Cómo se llama su iglesia? Verde. Hoja verde. Su hoja estará siempre verde, es decir, soplarán los vientos, pero se mantendrá verde. Ahora, si se da cuenta, dice que da su tiempo, su fruto a su tiempo. Eso significa que habrá momentos donde usted no más ni nada, pero en su tiempo dará su fruto. En su tiempo dará su fruto. Ahora, ¿cómo hacemos? Vamos a la práctica hoy. Muy importante, es la única parte práctica de hoy. El texto dice 3 cosas sobre cómo meditar. En primer lugar, nos da el objeto de nuestra meditación y nos da los medios de todo el método. Y el método es la ley del Señor. Ahora, quiero decir que si meditamos en la palabra de Dios y deseas saber de Él para poder hablar con Él, es como funciona el diálogo. Es decir, usted escucha la palabra de Dios, usted lee la palabra de Dios. ¿Cuál es el versículo favorito? Voy a ayudar a que me predique. ¿Cuál es su versículo favorito de la Biblia? Ephesians 4:29. Dígame, no tiene versículo favorito, Dios santo. Anótenlo en la pared al final cuando salga. Proverbios 3:5. ¿A usted, alguien tiene un versículo de vuestros pecados les llevarán a la ruina? Esos no son versículos favoritos, pero es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Y cuando leemos la palabra de Dios nos enfrentamos a nuestra propia vida, a nuestra manera de vivir, nuestra manera de actuar. Y el objeto de nuestra meditación debe ser siempre la Escritura. Siempre. La ley del Señor es una realidad. ¿Cuál es la ley del Señor? ¿Solamente los 5 libros de Moisés? No. Todo. ¿Qué dice? Toda escritura es inspirada por Dios. ¿Para qué? Para enseñar, para corregir, para redarguir y justicia. ¿Toda? Pero eso no me gusta. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y cuando les ofendan, todavía perdónale. Y si tu enemigo te dice, lleva la carga una milla, ¿qué dice? No hay bronca, te ayudo con 2. Pero eso es muy fuerte, ¿no? Y luego, ¿qué dice Jesús? Cuando te golpeen en una mejilla, ¿qué? Ok, yo pongo una, pero asegúrate que caiga. El objeto de nuestra meditación debe ser la Escritura. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Toda la Escritura. ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué significa meditar? ¿Qué significa meditar? Hoy yo vengo a usted y quiero que me ayude a predicar. Hoy no escribí mucho, así que hoy quiero escribir mucho. Reflexionar. ¿Qué es meditar? El hebreo dice que meditar es lo que las vacas hacen. Rumiar. Masticar. Una vaca. Yo soy de campo. No, señor, no soy de rancho.
Qué bueno que usted no escucha la palabra. Aleluya. Una vaca, usted la puede mirar, pastar. Usted la saca al llano. No, agarra. Mire, por eso después se enferman, porque no les importa, agarran. Pero usted no ve una vaca con los ojos cerrados en la noche. Después pasan toda la noche rumiando. Toda la noche usted la ve saboreando todo lo que se tragó. Por eso se tragó. Se lo tragó. Cuando dice, cuán bienaventurado es el hombre, sino el que la ley del Señor medita, es rumia, saborea, experimenta, disfruta, ama, anhela la palabra de Dios. No solo las partes que a él le gustan, toda. Cuando Dios me dice a mí, ama a tu esposa de la misma manera que Cristo amó a la iglesia, incondicionalmente, punto y aparte. Usted se imagina si Cristo, nosotros somos la iglesia de Cristo. Amén. ¿Cómo nos amó Cristo? Incondicionalmente. Hasta la muerte. Imagínense si el amor de Cristo se basara en nuestro desarrollo espiritual, personal y nuestro buen comportamiento, o nuestra fidelidad. Pero Él nos amó hasta la muerte. Ese es el amor de Dios. Debemos amar así. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Hay tres maneras de meditar. Pensando hacia afuera, pensando en las situaciones que nos rodean, pensando qué sucede. Luego primero piensa, si está en una situación difícil, usted lee la palabra de Dios, escucha la palabra de Dios, conoce la palabra de Dios, y usted está pensando en todo lo que sucede a su entorno, a su alrededor. Entonces pensamos. Después piensa hacia sus adentros. Y bendiga todo mi ser su santo nombre. Y no te olvides de ninguno de sus beneficios, pues Él es el quien te corona de bienes y favores y de misericordia. Y empieza. El salmista, ¿qué está haciendo? Ve su situación. Primero, ve su situación que le rodea. Me rodearon todos los malos. No digo, ay, sálvame, Señor, sálvame porque aquí me voy a morir. No, dice, bendice, alma mía. Se empieza a predicar a sí mismo. Bendice, alma mía. No te olvides. Primero, miras hacia afuera. Meditas, piensas qué está sucediendo a mi alrededor, pero luego después me miro a sí mismo. Bendice, alma mía, al Señor, y bendiga a todos mi ser su santo nombre. Y después volteamos a nuestro Dios. Finalmente, la escritura. Pensamos hacia arriba, lo que significa adorar al Señor. Ahora, en la ley de Dios pensamos. Y como le dije, algunas cosas que nos gustan. Ahora, algunas cosas que no nos gustan. Y quiero decir esto: el hombre que ama a Dios se deleita en su ley. Y la marca de una persona piadosa es que se deleita. Escucha esto, por favor. Se deleita que Dios le diga cómo vivir. Vivimos en una cultura donde vivo mi vida y no te metas conmigo. Pero el hombre, la marca de una persona que ama a Dios y que medita en la palabra de Dios, se deleita que Dios le diga cómo vivir. Algunas cosas ustedes dicen, esto está muy duro, Señor, yo esto disfrutamos que Dios disfrutamos, escucha esto que lo voy a decir, disfrutamos o disfruta el hombre, la marca de una persona piadosa es que se deleita que Dios le diga cómo vivir. ¿Qué significa eso? Que disfruta cuando Dios se cruza en su voluntad. Cuando Dios, ¿le parece eso? Eso no es tan fácil. Cuando Dios se cruza en nuestra voluntad,
Pero es que yo quiero esto, Señor. Sí, pero esto no es mi voluntad para ti. Esta no es mi voluntad para ti. Ahora, Jesucristo, ahora, ¿cómo la ley solamente nos dice cuán malos somos, ¿verdad? La ley dice que estamos cortos. ¿Cómo nos deleitamos en la ley de Dios si no la podemos cumplir? Pues Cristo cumplió la ley. Cristo cumplió la ley. Sin Jesucristo, voy a cerrar aquí, sin Jesucristo la ley de Dios no es más que una eterna desesperación y es una nota de condena. Con Jesucristo es una delicia. Es decir, obedezco a Dios no porque me va a condenar, obedezco a Dios porque amo a Jesús. Es una delicia deleitarse en la ley del Señor, deleitarse en Él. Medita en la ley de Dios y debemos meditar en la ley de Dios hasta que seamos bendecidos, hasta que nos convirtamos en un árbol plantado, hasta que nuestras raíces caigan en el agua. Debemos siempre meditar. ¿Cómo oramos? Meditando en la ley de Dios, meditando en la palabra de Dios. ¿Cómo oramos? Antes de empezar, antes de orar, de verdad, antes de que usted ore, primero tiene que leer. Mientras, incluso, yo le voy a dar un tip. Usted se levanta, se cepilla, pone su Spotify, mientras usted se cepilla, se peina. Yo no me peino en la mañana nunca en la semana. De verdad, no me recomiendo, sí, mi pelo de tesoro y todo. Solamente me peino los días que vengo a la iglesia, le soy sincero. No existe, le soy sincero. Pero mientras usted se cepilla, se maquilla, porque las hermanas son hermosísimas. Hermosísimas. Les encanta, se cepillan, se maquillan y luego todo, pues usted pone su YouTube, su Spotify, su iTunes, no sé qué tenga. Yo ustedes no promocionan nada. Ustedes escuchan la palabra de Dios. Entonces usted y yo, miren qué fácil nos ha puesto la tecnología, ¿no es cierto? Entonces después de meditar un poquito en eso, usted puede orar referente a lo que escuchó. Como por ejemplo, una de las cosas que me gusta mucho, cuando usted ve uno de mis canales favoritos sobre la oración, ya con eso termino, no está en la pantalla, no se preocupe. Vaya conmigo a Nehemías, capítulo 1. ¿Dónde está mi hijo Nehemías? Siempre pienso, y cada vez que este libro fue la causa que mi hijo se llama Nehemías, lo leí como un montón de veces, pero hay una parte donde y esta es la oración de todos los santos, no lo encontraba, pues estoy en números, ¿verdad? Yo estoy en números, pues no, ¿verdad? Yo no lo voy a encontrar. Digo, si lo tengo marcado. Mire lo que dice. Nehemías está en una situación muy difícil. Nehemías no está en una situación difícil. Nehemías está en una situación muy cómoda. Pero luego se entera que sus hermanos están en una situación muy difícil. Y Dios pone en el corazón de él reconstruir los muros de Jerusalén y restaurar el culto a Dios. Y miren lo que hace Nehemías. En el versículo 4 del capítulo 1. Y cuando oí estas palabras me senté y lloré e hice duelo algunos días. Y estuve ayunando y llorando delante de Dios, del Dios del cielo. Y le dije, te ruego, oh Señor Dios del cielo, el grande y temible, Dios que guarda el pacto y la misericordia para aquellos que le aman y guardan sus mandamientos. Nehemías está citando Deuteronomio. Y lo dice, que estén atentos tus oídos y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que yo hago ahora delante de ti, día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos, confesando los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí. No dice, mira, los hijos de Israel se volvieron bien idólatras, todos ellos. ¿Pero qué dice? Sí. Y yo y la casa de mi padre hemos ofendido. Hemos pecado, hemos procedido perversamente
en contra de ti y no hemos guardado los mandamientos, ni los estatutos, ni las ordenanzas que mandaste a tu siervo Moisés. Acuérdate ahora de la palabra que ordenaste. Vuelve a citar la Biblia. Que ordenaste a tu siervo Moisés diciendo: si sois infieles, yo os dispersaré entre los pueblos. Pero si volvéis a mí y guardáis mis mandamientos y los cumplís, aunque vuestros desterrados estén en los confines de los cielos, de ahí los recogeré. Otra vez, Nehemías vuelve a citar la escritura para su oración. Por eso, debemos conocer la palabra de Dios. Si no conocemos la palabra de Dios, oraremos de manera equivocada.